Bueno, ya estamos de regreso, Cata, y fíjate que hay un tema que es muy interesante que no lo hemos tocado mucho. La verdad que es un tema que a mí personalmente igual me gusta mucho, que es hablar de Hispanoamérica, pero sobre todo hablar de la hispano-catolicidad, que es un tema un poco Sí. que es interesante porque nos lleva a nuestras raíces. Y hoy día tenemos a un invitado que nos va a hablar sobre un libro que es muy interesante. Él es abogado, filósofo, René David Navarro Albiña. Está con nosotros para contarnos sobre su libro. Y ahí está René, bienvenido. ¿Cómo estás, Hola René? René, ¿cómo estás? Hola Cata, Sol, un abrazo y gusto estar con ustedes. Igualmente, René, bueno, supimos que tuviste tu lanzamiento en la ciudad de Rancagua y nos gustaría que nos contaras de qué se trata este libro y por qué yo siento, bueno, no sé si es una sensación mía, que el tema de la hispano, de lo que es el mundo hispano está de vuelta y está muy en el tapete últimamente y es también una forma de tratar de rescatar nuestras raíces. Así es, sí, mira, lo que pasa es que hay, querría separarlo en dos aspectos. Uno, el aspecto Sí. general, y después para contarles por qué yo hice el texto. El aspecto general tiene que ver con una cuestión objetiva que va más allá de los gustos, porque los gustos cada uno puede tener su gusto. A Cata le puede gustar, Ujú. no sé, el helado de chocolate, a ti te puede gustar el helado de vainilla, pero en gustos no hay discusión, o sea, en gustos no hay Ujú. nada escrito, ¿cierto? En latín se dice Sí. de gustus non est disputatio. Entonces, no, si nos salimos del gusto o de las preferencias personales, de la subjetividad, que Ujú. lamentablemente es lo que manda el día de hoy, si vamos al dato concreto, al dato específico, al dato duro, aquí en Copiapó, yo soy copiapino, Sí. aquí en Copiapó, el 26 de octubre de 1540, nació Chile, porque nuestro verdadero padre de la patria, porque los demás son padres de la república, cosa Ujú. distinta, tenemos que hacer una distinción entre la patria, que es permanente, y la república, que no alcanza a cumplir 200 años, porque el 18 de septiembre de 1810 no nace la república técnicamente, de acuerdo a este libro, que no estaba preparado, pero lo tengo acá. Ah, bueno, no se ve, pero No. eh, recién en 1840 y tanto, 46, técnicamente fuimos, comillas, nación independiente, en 1846. 36, perdón, 36. Bueno, a lo que voy. El 26 de octubre de 1540, o sea, hace casi 500 años, nació Chile de la mano, como les decía recién, de nuestro verdadero padre de la patria, que es Pedro de Valdivia. Guste o no guste, eso es un dato duro. Y cuando en Copiapó, y esa es la virtud que tenemos en tanto hispano-católicos, Ujú. nuestra tradición hace que levantemos acta de todo. Entonces, en el textito que vamos a ver, que qué sé yo, tú puedes leer en un perfecto castellano, porque entre paréntesis, a diferencia de las lenguas bárbaras, como son el inglés, el alemán, el francés, que son lenguas bárbaras, no son lenguas civilizadas como la nuestra, o más civilizadas como la nuestra, nosotros podemos leer perfectamente el castellano de 1540, cuestión que no puede hacer un alemán, no puede hacer un inglés, no puede hacer un francés. ¿Por qué? Por la sencilla razón que nosotros, y digo nosotros, no digo ellos, sino que digo nosotros, tuvimos gramática antes que el inglés, antes que el alemán, antes que el francés, con Nebrija en 1492, cuando se descubre América, al mismo tiempo Nebrija le entrega a nuestra reina, y es La Isabel, ¿cuánto? católica. Ah, La ya, ah, católica. ya. Isabel la Católica, o sea, no, Mm. no estoy inventando la pólvora ni descubriendo la rueda, porque objetivamente hablando no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno,
el 26 de octubre de 1540, don Pedro de Valdivia, nuestro verdadero padre de la patria, toma posesión del reino de Chile y toma posesión desde Copiapó hasta la Terra Australis, la Antártica, ¿vale? Y ahí podemos leer cómo Cartagena, el primer abogado notario de nuestro país, pone nota que Pedro de Valdivia tomó posesión en nombre de Dios y del rey, y además se ofició formalmente la segunda misa en Chile, porque la primera también la hicieron en Copiapó, pero la hizo el adelantado Diego de Almagro, que no sé si, bueno, ustedes si no saben no importa, pero esta talla es buena. Sí. Esto de me costó un ojo de la cara, lo han escuchado, ¿cierto? Me costó un ojo de la cara, ya Sí, bueno. claro. Eso también nace por nosotros, porque Diego de Almagro tuvo tantas peripecias y toda la cuestión que perdió un ojo. Entonces cuando le contaba al rey, no, en serio, si es verdad, búsquenlo así, búsquenlo. Origen de un ojo de la cara y les va a aparecer, sí, hoy día el problema que tenemos no es un problema de censura, hoy día el problema que tenemos es de sobreinformación, entonces necesitamos, llamemos, tematizarla, digerirla, etcétera, y esa labor creo que debemos cumplir nosotros. Por ejemplo, el programa que ustedes tienen cumple esa misión social, ¿vale? De ir reflotando cosas que no son nuevas, pero que a lo mejor por desconocimiento, etcétera. Pero ¿cuál es el punto? ¿A dónde quiero llegar con esto? Que cuando yo te digo a ti, que aprovechando que estoy entre medio de dos mujeres, ¿ya? Cuando yo te digo a ti que la reina más grande, la gobernadora más grande del mundo era Isabel la Católica, lo único que nos resta es sentir honor, nada más. Y fíjate que con toda esta cuestión de los movimientos feministas, etcétera, yo les pregunto a ustedes si alguien de esas se acuerda de Isabel la Católica. Parece que no pasará. No, Entonces, ninguna. De hecho, han tratado de botar su estatua y la han pintarrajeado y qué sé yo. Pero les notifico que es mujer. Y recién les decía, Isabel, ¿cuánto? Isabel la Católica. Ya. La católica. Entonces, eso, en vez de ser un elemento de, ¿cachai? De sacar el pecho y decir, oye, sí, nosotros 1540, Chile, Copiapó, Terra Australis y un montón de cosas. O, por ejemplo, les decía recién que nosotros podíamos leer perfectamente porque nuestra gramática es de 1492. Y lo otro, para sumar el elemento natural, aborigen, a todo esto yo soy natural y aborigen de Copiapó de toda la vida, por si acaso. Tengo 48 años y estos 48 años los he vivido acá en Copiapó. Bueno, pero a propósito de naturales, a propósito de aborígenes, las gramáticas del náhuatl, del quechua, del guaraní, etcétera, 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 fueron registradas esas gramáticas gracias a los curas que llegaron a América. Y esas gramáticas, cronológicamente hablando, son muy, muy, muy anteriores y superiores a las lenguas germana, anglo y francófonas. Entonces, ¿por qué es importante rescatar que en Copiapó, el 26 de octubre de 1540, nace la patria con el verdadero padre de la patria, etcétera, el cuento que les conté recién? Porque en definitiva esa es la única manera, retornando a la raíz, que podemos hacer frente a esta cuestión que nos está pasando, en donde lamentablemente somos individuos aislados, que no tenemos un arraigo, que nos convertimos en sujetos hidropónicos. ¿Han cachado las lechugas hidropónicas, el tomate hidropónico? Sí. Esos son así porque no tienen anclaje a la tierra. Y la patria es la tierra de nuestros padres. Y en la medida que nosotros no queramos nuestra patria, va a ser medio difícil que la podamos defender del enemigo posmoderno, del enemigo woke.
Sí, Lo dejo ahí para no, porque sí. tienen que pagarme así, porque yo soy Sí. bueno para René, lanzarme mira, ahora hablando. dale Cata, dale Cata. Que George Orwell en 1984 dice: quien maneja el pasado maneja el presente y maneja el futuro. Por lo tanto, si uno no conoce su pasado, no puede manejar su presente y no puede proyectar al futuro. Correcto, y no lo Eso es puedes muy querer. importante. Y no lo Exacto. puedes querer, porque tú no puedes querer a algo que no conoces. Claro. En la Y medida que tú también, lo vas conociendo, lo vas queriendo. Perdón, déjame cerrar con esto. Mira, acá tenemos el corazón, ¿vale? Etimológicamente hablando, el origen de la palabra corazón es cordix. Ya, por ejemplo, pericarditis es el alrededor del corazón, del cardio. Y el cardio, en tanto corazón, sirve también para las palabras acuerdo, que significa buena fe, hacer un acuerdo, ¿cierto? Pero también acordarme, porque yo me voy a acordar, yo lo voy a tener verdaderamente en la memoria en la medida que lo tenga acá, en el corazón. Porque el conocer también es querer. Y tú no puedes querer lo que no conoces. Y si no conoces tus raíces, ¿cómo hayan sido tus padres? Si da lo mismo. Si tu padre puede haber sido ave o tu abuelo, etcétera. Y yo les hago la invitación a que mentalmente nuestros amigos que nos estén viendo, ya sea de día, de noche, porque esto va por YouTube, así que en realidad uno tiene que decir buenos días, buenas noches, buenas tardes, da lo mismo. El cuento es que yo les invito a preguntarse si se saben los nombres completos, nombre completo, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, los que tuviere, de sus abuelos, que a todo esto son 4, ¿cierto? Y de los 4 abuelos hay 8 bisabuelos. Y yo te pregunto, ¿se saben los nombres completos de sus 8 bisabuelos? Y después, más peluda la pregunta, ¿y se saben los nombres de los 16 tatarabuelos, de los de 32 tataratátara, y así para arriba exponencialmente? Entonces ahí, ¡pum!, se te revienta el cerebro, porque nosotros estamos acostumbrados como el árbol genealógico este del jardín, ¿cierto? Que te ponen los papás y después los hijos para abajo. Y no, pues al revés, eres tú, con una raíz gigante para atrás, ¿cachai? Entonces, en la medida que nosotros seamos capaces de sin rencor, si esta es una cuestión súper importante, porque fíjate que la surdera, el surderío, detrás hay un pecado tremendo que es la envidia. Y la envidia te lleva al rencor. Y bueno, la envidia mata al alma, resentimiento. el filósofo, el Chavo, eso es conocido. Pero además el resentimiento hace que tú no puedas tener conciencia de quién eres. Y si no sabes quién eres, ni de dónde viene, como decía Catalina recién, si dominas esa cuestión, es fácil que te cuelen cualquier ideología y cuento raro. Eso. Oye, bueno, el pasado... Perdón. ¿El pasado influye en nosotros? ¿Influye en nosotros el pasado? Claro, claro. Catalina, perdona, antes de responder eso, tú ibas a decir algo. No, es que yo siempre tengo una duda porque hay gente que habla de Latinoamérica y hay gente que habla de Hispanoamérica. Oye, ahí me diste en el clavo perfecto. Pero cortito, porque no vamos a estar todo el programa. Lo cortito porque para unir las dos preguntas. Mira, el pasado, por una cuestión lógica y cronológica, influye en nosotros. Pero nosotros no podemos influir en el pasado a menos que queramos mentir, lo que decía Catalina, ¿cierto? Imponer una verdad. Nosotros sí podríamos influir, si es que nos lo proponemos, con nuestra descendencia, ¿vale? Ahí sí. Si es que ellos nos pescan, por cierto. Pero existe la posibilidad. Ahora, como muy bien rescata recién Catalina, Cata, tú citaste a Orwell, ¿cierto? Su libro 1984, que a todo esto no lo escribió en 1984, sino que más o menos por ahí, por la década del 40, 50, por ahí. Claro, por ahí. Y es una distopía en donde él hablaba como que nosotros habláramos ahora, hiciéramos un libro, ¿cachai? 2084, una cosa así, ¿vale? Ahora bien, Orwell no dice absolutamente nada nuevo. Y eso yo lo que quiero rescatar.
no hay nada nuevo bajo el sol. Todas estas cuestiones han ocurrido siempre. ¿En qué sentido? ¿Y por qué lo engarzo con lo que pregunta Catalina y que de alguna manera te respondo a ti también, Sol? La neolengua, el invento, siempre se ha hecho con objetivos o políticos o geopolíticos. Exacto. Vale decir, potencias extranjeras capturan frente amplistas del momento, que frente amplistas han existido toda la vida, capturan a esos frente amplistas de toda la vida para que digan tonteras, tonteras del porte de una catedral, tontera del tipo, vamos a desespañolizar a estos gallos y para que estén lo más separados posible, porque no sé si conocen este dicho, divida et impera, ¿ya? Y de imperará, ¿cierto? Mandará, bla, bla, bla. Estos gallos lo que pretendieron fueron, estos frente amplistas de toda la vida, los revolucionarios de toda la vida, estos perros flauta, como le dicen en España, esta gente mala, lo que hizo fue desespañolizarnos e inventar de la nada el término Latinoamérica. Y en Chile, el encargado de propalar esta estupidez fue el espiritista, liberal y socialista, don Francisco Bilbao. Don Francisco Bilbao Barquín, ¿ya? Frente amplistas de tomo y lomo. O sea, ustedes cuando piensen en Francisco Bilbao tienen que imaginarse, si ponte tú al Winter. De hecho, más loco que Winter. Y era espiritista y cuestión, y mezclaba cosas del evangelio. Estaba más loco que una cabra. Pero como andaba en la volada revolucionaria, se alió con los franceses, inventaron esta cuestión de Latinoamérica y lamentablemente prendió como el pasto seco. Porque si nos ponemos en rigor, decimos, bueno, ¿y por qué no habría una Europa Latina? ¿Por qué hay una América Latina nomás? ¿Por qué no hay una Europa Latina? Eso uno. Dos, ¿por qué no Canadá también sería América Latina si total la mitad de la población canadiense es francófona y el francés es un idioma latino? Luego, Latinoamérica. Entonces, si tú te pones a pensar, Latinoamérica no tiene un criterio geográfico, no tiene un criterio idiomático, porque, ojo, Estados Unidos, ustedes sabrán que en Estados Unidos hay un Capitolio. Supongo yo que se cacha eso, un Capitolio. Bueno, ¿qué palabra más latina que Capitolio? No, yo no encuentro otra. ¿Cachai? Entonces, bueno, ¿y por qué nos dicen Latinoamérica? Bueno, la explicación es esta. Nos quieren dividir, nos quieren separar. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que tengamos que hacer un solo país de nuevo, que nos olvidemos de Chile. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que conocer la verdad. Porque parece que un señor que llegó hace 2000 años, que es hombre y Dios, nos dijo que la verdad nos iba a hacer libres. Entonces, mi única pretensión es nada más y nada menos que decir la verdad nomás, porque aunque sea abogado, y ustedes no me crean, aunque sea abogado, pese a ser abogado, me interesa la verdad. Sí, la verdad es que es bien interesante. Son como por ejemplo, cuando le decimos colonia a Chile al comienzo, nunca fue una colonia. Siempre fue un virreinato. Exacto. Lo que pasa es que hay un tema terminológico, ¿ya? Por ejemplo, para imaginarnos una colonia, lo que pasa es que hay dos acepciones de colonia, ¿ya? Una acepción, digámoslo así, como tranquila, es decir, oye, vamos a colonizar. Cuando tú dices, por ejemplo, tienes una parcela y tenés una media agua nomás, ¿cachai? En la esquina, y está todo pelado, un peladero, no tenés ni cerrado, tú dices, colonicemos. ¿Cachai? Eso es una acepción positiva, digámoslo así, de la palabra colonizar, ¿bien? Que viene de Roma, ¿vale? A todo esto, que nuestra garantía, digamos, voy a hacer un paréntesis. Si tú por ejemplo, le pregunto a Catalina, si tú te enfrentas a un chino, varios en Chile, y el chino te pregunta, Catalina, ¿y cuántos años tiene tu país o tu país, tu cultura? Tú no le podés responder 200. Pues. Si tú le decís 200, el chino te va a mirar y se va a reír en tu cara. No puede ser. Efectivamente.
¿cierto? Lo que nosotros tenemos que responder es, mira, Chinito, oficialmente tenemos 500 años, pero a esos 500 tú tienes que sumarle la filosofía griega, porque gracias a la catolicidad tenemos filosofía griega. 2, tenemos que sumarle el derecho y la ingeniería romano, porque no es solo el derecho, es la ingeniería también. Y finalmente, la amalgama porque tampoco quiero hablarlo en términos, llamémoslo así, no vengo a hacer activismo, qué sé yo, proselitista católico para que se pongan a rezar todo el rosario al tiro. No, nada que ver. Yo estoy hablando en términos técnicos, la amalgama moral de una sociedad para que funcione no es otra que la religión. Si tú a una sociedad, como está pasando ahora, quitas el elemento moral, por una consecuencia lógica, la sociedad se te va a venir abajo. Entonces, gracias a lo que estamos hablando, tenemos filosofía griega, que ojo, la filosofía tú no la vas a derogar por decreto, ¿ya? Por mucho que digan, vamos a hacer una comisión de la verdad y la cuestión, la filosofía no la va a derogar por decreto. La moralidad de base tampoco. El derecho y la el derecho y la ingeniería tampoco lo vas a derogar. Y eso lo trajo Valdivia. Guste o no guste, porque nuestros pueblos eran ágrafos. ¿Qué significa ágrafos? Sin grafos, grafía, escritura. Y hasta por donde yo sé, la historia parte con la escritura. Entonces, como te digo, mira, no estoy diciendo nada así como, uy, este gallo hay que darle el Nobel por sus reflexiones, no, al contrario. Si se fijan, lo que les estoy transmitiendo son cosas súper, súper, súper básicas y simples. Que lamentablemente eso, y perdón, porque sí, mira, a propósito de hace poco salió que el Ministerio de Educación va a hacer algunas, o va a intentar hacer clases de mapuche, cultura mapuche y otros pueblos. Entonces uno piensa, yo creo que deberíamos no olvidar también esta parte de la historia, porque generalmente queremos como imponer una parte, pero no hablando de la otra, que también existió. Y que existió y que quedó registrada, porque gracias también, bueno, a mí me gusta mucho el tema de la genealogía, debo reconocer que a través de la Iglesia Católica existen todos los registros en todas las parroquias del mundo, los datos de las personas cuando se casaban, los bautizos, son registros históricos que son invaluables en ese sentido. Entonces, claro, entonces que tiene una cosa histórica que no la encontramos en otra parte. Entonces, y también lo que decías tú, los primeros misioneros que llegaron católicos con los primeros conquistadores como Pedro Valdivia y otros, también hacían registros también del tema del lenguaje, que se encontraban en diferentes puntos, por ejemplo, o en Chile, en Perú, en Paraguay, en Uruguay. Entonces, esos registros también aprendieron a comunicarse con ellos de alguna manera, entonces todo eso quedó registrado. Sí, pero mira, es tan fuerte lo que está diciendo Sol, Catalina, que a veces nosotros por ignorancia y también por propaganda decimos, ¿y por qué no nos conquistaron los ingleses? ¿Cachai? Sí, se le escuchaba mucho eso. Sí, se ha escuchado mucho. Es que es la raza, dicen. Claro, y la cuestión, espérate, este es más chistoso todavía, que nosotros somos los ingleses de Latinoamérica. Ya decir Latinoamérica ya es patético, aunque muchos lo dicen, pero yo les expliqué recién que decir Latinoamérica es patético, porque es ocupar el lenguaje woke, ¿cachai? Es como que habláramos en todes, no sé si me... Es lo mismo. Sí. Bueno, el cuento es el siguiente. Si nosotros hubiésemos sido conquistados por los ingleses, Chile no existiría. Porque nuestra población hoy día
unos más claritos como Catalina o Sol, otros más negritos como yo, somos todos mestizos. Mestizos, sí. Es así, revisen sus árboles genealógicos. Todos tenemos abuelos, bisabuelos, abuelita, algo. Porque nuestra identidad hispanoamericana hace que por herencia no podamos ser racistas. Entonces, si nos hubieran conquistado los holandeses, los ingleses, los franceses, seríamos como Haití. Eso seríamos. Porque ellos no se mezclaban, dices tú. Claro, y dejaban población esclava, ¿cachai? Esa es una. O dos, en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, de la América del Norte, ¿cierto? Los useños, de USA, useños, los useños, ellos, en tanto colonos puritanos, por una interpretación protestante, diríamos en Chile canuta, no lo estoy diciendo en mala onda, sino que por Canut Le Bon, por una interpretación canuta de la Biblia, consideraron que los indios no eran personas. Perdona que alcance la voz, no había, así fue. No había mezcla, no había... No, pero es más fuerte que la mezcla. Los colonos norteamericanos, en su ideología religiosa, en tanto protestantes, puritanos, consideraban que la Biblia les decía que tenían que matar a los indígenas. En cambio, nosotros que fuimos conquistados por los españoles católicos, hispanocatólicos, como teníamos la filosofía griega detrás y el derecho romano detrás, lo que se hizo fue discutir científicamente y religiosamente si los naturales eran o no personas. Y adivina quién les dijo Isabel la cuánto, Isabel la qué. La católica. La católica les dijo en su testamento, no traten mal a los indios, y además, científicamente, se llegó a la conclusión en las universidades, que a todo esto la inventamos nosotros, porque nosotros tuvimos universidades antes que los norteamericanos, cuidado, nuestra universidad, la Universidad de San Marcos de Lima, es más antigua que cualquier universidad gringa, y es nuestra porque era la que nos correspondía. Bueno, a lo que voy, se decidió por inspiración católica que los indios eran personas, y como eran personas, y acá, podían matar. Fin. Y acá, pero en Hispanoamérica, ¿hubo genocidio? No puede haber genocidio por la sencilla razón que te estoy diciendo. Porque en toda la Hispanoamérica, que es el término correcto, en toda la Hispanoamérica, que no Portugal, toda la Hispanoamérica se obligó por decreto a no matar a los indios. Y al mismo tiempo no se obligó, sino que se dispuso, también por real cédula, que podían existir matrimonios mixtos, que además se le diera un trato privilegiado a los naturales. Esto que se habla hoy día de la discriminación positiva, eso ya lo inventamos nosotros. ¿Cachai? Entonces, que venga esta gente a decirnos hoy día que nosotros violamos a las mujeres, que nosotros masacramos a los pueblos indígenas, es una ridiculez del porte de un buque. Y les digo más, cuando se enfrentaron en la guerra civil separatista de 1810, que no fue independencia, fue una guerra civil separatista, porque no pelearon los chilenos con los españoles, no, peleamos acá entre nosotros, si fue exactamente igual que el 18 de octubre, llegaron unos gallos, unos tontitos, unos loquitos, uno que se llamaba O'Higgins, otro que se llamaba Carrera, los frente amplistas de siempre, a inventar la rueda, pues hacer una nueva constitución y lo mismo. Y se montaron un Rojas Bade y todo ese cuento, y le dijeron a la gente que no tenía prostituta idea, le dijeron que ahora tenían que ser nación independiente y todo, y adivina qué, ¿de qué lado se pusieron los indígenas? Les pregunto, los indígenas, todos se cuadraron con el rey de España. Con el imperio español, sí. Y ellos, los caradura, se autodenominaron patriotas. Su rótulo correcto debiera ser
republicanos nacionalistas, quizás, ¿cachai? Pero patriota, o sea, ¿por qué un chileno que defendía el reino de Chile no iba a ser chileno? ¿Acaso ese no era patriota? O sea, Pichera, Quintanilla, la gente de Chiloé, porque Chiloé estuvo resistiendo hasta el último. ¿Esos no eran chilenos? O sea, porque, no, es que los españoles, que no sé qué, la cuestión. Oye, pero si nosotros no éramos de España, nosotros éramos España. Éramos España. No sé si se entiende la diferencia. Eso no parte de la leyenda, es parte de la leyenda negra, ¿no? Claro, y además, fíjate que nuestro idioma, y por eso es importante rescatar estas cuestiones para que nosotros le digamos a nuestros hijos que tienen que estar honrados de ser lo que somos, porque nuestro idioma, al contrario de los idiomas bárbaros como el inglés o el alemán, esos idiomas bárbaros no distinguen entre ser y estar. ¿Se acuerdan ustedes del verbo to be? To be. Ya, el verbo to be, ¿para qué sirve? Para ser y estar. Entonces la población que habla inglés, nosotros, un cualquiera, tu abuelito, tu tía, tu hermano, el que esté, el chofer, el portero, porque toda esta gente, acuérdense ustedes que dijeron en el gobierno que era un portero nomás, pues ustedes escucharon a la ministra de la Mujer decir, un portero nomás. Bueno, un portero nomás sabe la diferencia ontológica por su idioma materno entre la diferencia entre ser y estar. Y esa cuestión es ontológicamente muy potente. Entonces, en la medida que nosotros no seamos capaces, yo no digo que no haya que aprender inglés, bacán aprender inglés, pero tú debes aprender inglés cuando tu español, tu castellano, lo tengas así, pero a todo tu ritmo, ¿cachai? Y después, si querís un segundo idioma, un tercer idioma, mortal. O, por ejemplo, en vez de enseñar inglés en los colegios, acuérdate que a nosotros nos enseñaron francés, una locura del porte un buque. ¿Y por qué no nos enseñan portugués? Porque los brasileños son más y están al lado. ¿Por qué no nos enseñan portugués? Son cosas raras, pero bueno, eso. Bueno, pero porque el francés era el idioma de la diplomacia antiguamente, antes del inglés. Sí, pero el portero de la esquina no va a ser diplomático. Oye, René, bueno, súper interesante el libro, así que no sé si nos puedes compartir la página, ¿dónde lo pueden comprar primero? Hoy día la tecnología, porque a todo esto yo que rescato cosas tradicionales me dicen, entonces tú no debieras usar celular o no debieras usar internet, eso es ridículo, pues la tecnología no nos ayuda mucho. Esto también es tecnología, por si acaso. Esto también es inteligencia artificial, porque los lentes no son naturales, por si acaso esto es inteligencia artificial. Bueno, la cosa es que hoy día, gracias a la tecnología, el texto, bueno, hay librerías en Santiago que se vende también, pero por busca libre está baratito, pues estaba a 10, ahora está a 12. Debe ser el gobierno que... el impuesto. Nada que ver. Hispanocatolicidad por busca libre. Busca ahí libre, lo pueden encontrar. Sí. Exacto, y está baratito, y es cortito, chiquitito. Y bueno, y también queremos, bueno, acá yo lo tengo, no sé si se puede ver. A ver, ahí. Perfecto, se ve, ahí, perfecto. Y vamos a, bueno, René nos donó este libro y va dedicado al ganador del canal Ágora, así que si usted no está viendo a través de la señal del canal de YouTube o a través de X o Facebook, puede participar en el concurso de que todas las personas que participen hoy, que escriban en un hashtag que diga Ágora Hispano, van a poder participar y ganarse este libro que es fantástico para que usted lo pueda leer, para rescatar, como decía también René, nuestras raíces, que es tan importante, saber de dónde venimos, para dónde vamos, también es muy importante, y si no sabemos nuestra historia, difícilmente podemos saber lo que está pasando hoy día en el contexto político, sobre todo en nuestro país. Y también me gustaría que antes que se vaya René nos hable un poco de esta otra cosa que es muy interesante, que es un instituto Benito Jerónimo Feijó. Nos gustaría que nos comentaras un poquito. Sí, mira, voy a tratar de, perdona, súper breve. El Instituto de Estudios Hispanoamericanos lleva el nombre de Benito Feijó, porque Benito Feijó en 1730 escribió el Teatro Crítico Universal, y dentro de esa obra, que está disponible gratis en internet, el Teatro Crítico Universal, está La Voz del Pueblo. Y aquí digo lo que no dije al inicio, porque te dije dos razones, y dije una nomás.
La segunda razón es que cuando ocurren los eventos del estallido fecal, delictual, ponle el nombre que tú quieras, pero de social nada, bueno, esa cosa, esa asquerosidad revolucionaria, yo honestamente sentí que me volaron el cerebro, porque mi formación de abogado hace que uno esté, llamémoslo así, metido en, ¿cómo decirlo?, en la raíz liberal masónico republicana. No estoy atacando el partido que lleva ese nombre hoy, no. Que también podría, pero no, ¿para qué molestar la cata y no la vamos a molestar? Tengamos la civilidad, por favor. Sí, tranquilo. Que no, modernamente hablando, decir republicano es otra cosa, evoca otra cosa. El republicanismo destruyó lo que éramos en el momento histórico respectivo. Ahora, ¿qué pasó? Cuando viene esta cuestión rara del estallido, hizo que yo me radicalizara. Personalmente, no sé si se entiende eso. Y te obligó a tomar una postura más radical de la que hubieras tomado de no haberse producido. Correcto, porque por ejemplo, ¿cómo decirlo? Este experimento psicopolítico, lo repito así, este experimento psicopolítico, por ejemplo, del que Baile pasa, hizo que se destruyeran las familias, que no solamente sufriera la persona que la obligaban a bailar, sino que se destruyera la familia, porque unos se ponían a favor de los que bailaban, otros, ¿me entiendes? Entonces, eso que me radicalizara, y radicalizar significa volver a la raíz. Y al volver a la raíz, dije, ¿de qué me puedo agarrar? ¿De qué me puedo agarrar? ¿Qué no me pueden quitar estos gallos? Y en una parte dije, el idioma. Y ahí entré en las aguas, digámoslo así, del hispanismo, y el hispanismo me llevó a la catolicidad por una razón muy simple, porque Isabel era la católica. Católica, muy bien. Claro, pues entonces es cuestión de sumar 2 más 2. Entonces, el instituto tiene por misión rescatar lo que le estaba contando, y tiene un equipo, la verdad es que súper bueno. Ahí está ¿cómo se llama el presidente? Que es don Felipe Carrasco, de acá de Copiapó, abogado, y tiene como 10.000 doctorados. Ahí estoy yo como director ejecutivo. Está don Edwin de Concepción, que es secretario general, pero está don Claudio Mayereger, que es académico de honor, él es argentino. El padre Gabriel Calvo Sarrau, que algunos lo pueden ubicar. Está el doctor Rubén Franco, de la Escuela de Filosofía de Oviedo, de Gustavo Bueno. Está el doctor Dante Urbina, la magíster Inés Farfán, ella es doctorando en Salamanca. Y también, también tienes, en marzo tienen un seminario, que me gustaría que se lo mostráramos para si alguien se interesa en un curso de la Revolución Francesa. Mira qué interesante, ahí está Claudio, ¿cómo se pronuncia? Mayereger. Claro, este sería nuestro tercer curso, pero este lo va a dictar completamente don Claudio Mayereger. Yo pido que lo googleen, lo busquen en YouTube, tiene unas clases gratuitas maravillosas. O sea, yo no sé, yo me siento un discípulo muy chico, muy pendejo al lado de don Claudio, y él va a ofrecer este curso que parte el martes 4 de marzo del 2025 acerca de la Revolución Francesa. ¿Dónde hay que inscribirse? Directamente en la página del instituto, ahí salen los datos. Está ¿cómo se llama? El correo electrónico, que también lo podemos ver. Pero, muy cortito, la Revolución Francesa es la madre del Cordero. Si nosotros no entendemos la Revolución Francesa, no vamos a entender el 18 de octubre del 2019. Ok, perfecto. ¿Y esta clase va a ser una sola clase o son varias clases? Una sola. Son 12 clases. 12 clases. Los martes a las 20 horas Argentina-Chile, a las 22 horas España. Ok, perfecto. 12 clases, son 36 horas académicas. La verdad es que el curso más potente que estamos haciendo, y que lo dicta el catedrático. Súper interesante. Sí. Bueno, después podríamos invitar al profesor o contigo, René, para que nos comente un poco cómo hacer este curso, solamente abocado a lo que es la Revolución Francesa. Exacto. Que, como te decía recién, indispensable para entender lo que pasó en octubre. Exacto. Bueno, yo te quiero agradecer, ya se nos va el tiempo, así que no sé si podemos volver a la página principal.
el señor director. Bueno, sí, agradecerte por estar acá con nosotros, darte el tiempo. Sabemos que igual tienes bastantes compromisos, pero para poder promocionar tu libro. ¿Es tu primer libro, René? O sea, de esta hierba sí. Tengo más libros académicos del derecho civil, de cuestiones fomes de abogados, o sea, pero cuéntame. Bueno, perfecto, pero este libro va a ser sorteado acá en el canal, René lo donó, así que estamos muy contentos por eso y ahora vamos a aprovechar de despedirte. Estuvimos muy entretenidas con la Cata acá escuchando tu historia, un poco que eres de Copiapó, contándonos cómo escribiste tu libro, muy interesante. La verdad es que se nos hace el tiempo muy corto, porque es un tema para hablarlo muy largo, pero estuvo muy entretenido, así que no sé, palabras para el cierre. René, Cata. No, muchas gracias, René, por estar con nosotros. Muy interesante el libro, lo vamos a comprar y lo vamos a leer. Y todos estos datos, Rosa, la verdad es que son cosas que uno dice a diario y no sabe de dónde vienen. Entonces es entretenido saber de dónde vienen. Muchas gracias. No, gracias a ti, pues la medida que nosotros podamos hacer ese enlace, y fíjate tú que con los hijos, con los chicos, los sobrinos, etcétera, estas cuestiones como que son enganches, pues, y les sirven para tirar para arriba. Sí, claro. Exacto. Rescatando la historia, así que muy interesante. Bueno, nosotros nos despedimos, nos vemos el próximo martes. No se vayan enojando los higienistas, los carreristas, los dije en buena, no fue mala. No, por supuesto que no. Nos vemos el próximo martes, así que un abrazo a toda nuestra audiencia que está en YouTube en este minuto y todas las personas que nos ven y nos siguen por X. Nos vemos el próximo martes, Cata. Que estés muy bien, nos vemos. Chao, chao. Bien.